Gracias. Hoy nos vamos preparando para el cultural, que acuérdese que aparece los martes, los sábados. Perdóneme. Y si le parece, bueno, entremos con algunos asuntos que traen ahí secuela, ¿no? Y que están en curso. El tema Cuauhtémoc Blanco no deja de ser tema. ¿Sabe por qué? Porque cada vez es más claro que hay una abierta diferencia al interior de Morena. Mire, vamos recapitulando algunas cosas. La presidenta dijo, para hablar del caso, arremetió contra el ex fiscal de Morelos. Lo decíamos el otro día. Yo entiendo que el tema del ex fiscal le causa roña al gobierno de la ciudad de su tiempo y al gobierno federal. Porque hay un asunto de una joven mujer que apareció en la carretera Cuernavaca muerta. Había dos versiones. Una que era un feminicidio, que había sido golpeada y que la habían asesinado. Dos, que ella se había golpeado y que estaba alcoholizada. La versión 1 era del gobierno de la ciudad, la versión 2 era de la Fiscalía de Morelos. La verdad que al final, bien a bien, nunca supimos, porque se convirtió esto en un asunto de creerle a uno o creerle al otro. Yo conversé entiendo que podrá ser extraño, pero yo conversé con 3, 4 mujeres que trabajan en el servicio forense del estado de Morelos, y la información que ellas me dieron, y de primera mano, 2 de ellas yo por alguna razón las conocía, 2 de ellas tienen una larga experiencia en el servicio forense. Una de ellas en particular me dijo, nosotros no encontramos elementos para hablar de feminicidio, no los encontramos. El gobierno de la ciudad sí los encontró, hemos tratado de ver, pero no nos hemos podido comunicar. O sea, ¿realmente qué pasó? Pues tendremos que respetar la vida, la muerte de esta joven mujer. Entonces, había versiones encontradas. El gobierno de la Ciudad de México lo aseguró de cabo a rabo. Dijo, pasó esto. Bueno, todo eso se lo cuento porque ahí partió una gran diferencia. Y la otra gran diferencia es que el consentido de López Obrador, Cuauhtémoc Blanco, estuvo muy cerca todo el tiempo, esto es importante consignarlo y anotarlo, de López Obrador, pero también estuvo envuelto desde el principio de su mandato en una bronca con el fiscal, ahora ex fiscal. La razón es porque Cuauhtémoc Blanco se fue en contra del exgobernador, entre otras cosas, del exgobernador Graco Ramírez. Pero la otra razón también es que había asuntos que no pasaban como quería el propio gobernador. Entonces, al final, fue una relación muy difícil. Recuerde que trataron de meter a la cárcel al fiscal, estuvo detenido, luego lo regresaron al cargo. Y sabía el fiscal, la historia, el fiscal sabía, ahora ex fiscal, es muy importante reiterarlo, que iban tras él. Entonces, el día en que él presenta la denuncia en contra del exgobernador, en función del testimonio de la media hermana o de la pariente lejana, si usted quiere, del exgobernador que había recibido en su testimonio, así lo dijo, una agresión sexual de parte de en su tiempo gobernador, lo que acabó pasando fue que ese mismo día que se presentó la denuncia, en fast track, el Congreso de Morelos destituyó al fiscal, lo echó para afuera, que era un asunto también un cuanto tanto avalado por la gobernadora, y la gobernadora puso a su fiscal, propuso un fiscal y fue aprobado. Las cartas credenciales del nuevo fiscal acaban siendo en algún sentido alentadoras. Es un hombre que ha trabajado ahí, es cercano a la gobernadora, y eso en una situación como la que vive Morelos es importante, es decir, que no estén peleados, confrontados, como resultó con el ex fiscal y el gobernador. Entonces ahí está la historia, el testimonio de una mujer, y el resto de la historia pues la conocemos muy bien. A mí me ha llamado poderosamente la atención las reacciones que ha habido al interior de Morena. Me sorprende muchísimo lo que dijo Ricardo Monreal. Incluso me sorprendió de tal manera, dije, ¿lo dijo? Pero sí lo dijo. Dijo, estas diputadas que quieren su momento de gloria, que votaron a favor, en contra del diputado. Señor Monreal, yo creo que usted pensaba de otra manera. Pues es que, espérame, no hay necesidad de decir las cosas así. O sea, ¿por qué no cree en las mujeres que votaron de esta manera?
Sergio González Mier, ¿por qué no creen de la manera en que votaron de esta manera? ¿Por qué todo se convirtió como en una cúpula de hombres que decidía todo sobre la mujer? Y entonces todas las mujeres que votaron en contra ahora están señaladas al interior de Morena. La presidenta, que en un primer momento verbalizó el asunto de una manera que me parece que no fue afortunada, dijo, a todo lo arremetió en contra del exfiscal y se olvidó al final de quien había sido presuntamente agredida. Y la mujer que había sido presuntamente agredida, pues dijo, yo ratifico lo que dije. Es terrible, para cerrar y echarnos a andar en medida con Solórzano y aquí en La Razón, es terrible que esté pasando algo. Y ese algo que está pasando se ha convertido en el centro de atención el presunto victimario, no la víctima. Y la mujer parece que ni cuenta de lo que le pasó. Y entonces dijo Cuauhtémoc Blanco, créanme, soy buena persona, bien educado, mi mamá. Pues, claro, pues, ¿por qué no creerle? Pero ¿por qué no creerle a ella? Entonces para eso hay un tercero. Y ese es el aparato de justicia. Ayer fue y se presentó. Estuvo 20, 30 minutos el señor Cuauhtémoc Blanco. Hay cosas que uno se debe de poner a pensar. Usted, yo, cualquiera, puede entrar en una camionetota, meterse, bajarse, que lo atiendan de primera mano, que le den 20, 30 minutos, que se dé la vuelta, salga y diga soy inocente. Espéreme, estamos también bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir la prisión preventiva oficiosa? Si usted es reconocido como responsable de algún delito, lo haya cometido o no, va al tambo en lo que investigan. Pues, ¿por qué no hicieron eso? Ya que tanto les gusta la prisión preventiva oficiosa, ¿por qué no hicieron eso con Cuauhtémoc Blanco? ¿O es nomás de contentillo? Bueno, al final, la propia presidenta, reitero, que se concentró en las broncas que hubo con el fiscal, dijo, bueno, hay que tener bien las acusaciones, que no sé qué, lo que llevó a que mucha gente dijera, bueno, entonces es cierto o no lo que dijo la presuntamente agredida, lo que dejó muy mal a la presidenta. Al día siguiente, las cosas, por fortuna, por parte de la presidencia se matizaron y entonces adquirió toda otra dimensión. Esa es la historia de un asunto que se vino ¡pum!, a chocar de frente y que pasó medio a segundo plano, pero no dejemos que pase a segundo plano. Mañana es la marcha a las 11 de la mañana en la Ciudad de México, en la Glorieta de las Mujeres, pero ¡pum!, ¿contra qué vino a chocar? Que nos apareció Trump, que ya sabe, con lo de los aranceles. Dijo el martes, qué bien está haciendo su trabajo la señora Claudia Sheinbaum, el gobierno de Canadá, y estamos haciendo bien, están luchando contra el fentanilo. Y entonces acá poco faltó para que hicieran un festival, como el fallido festival de hace 15 días. Entonces, hicieron acá, todo el mundo dijo, ya ven, Trump nos reconoce, sí, y al día siguiente, ahí te van los aranceles. Los vamos a adelantar para que esperarnos hasta el 2 de abril. Y en esto de los aranceles hay algo que es terriblemente rudo. O sea, México se mueve, cede, manda 29 narcotraficantes, incluso algunos que van a ser sentenciados con pena de muerte, cede con los chinos, acepta, ya le pusieron aranceles en acero y aluminio, y resulta que después de todo eso nos dicen, pues aquí no pasó nada, manito, aquí el 2 de abril ahí te van los aranceles y ahí muere. Oiga, pero todo lo que hicimos, sí, están haciendo bien su trabajo, pero ahí les va. Me mandaron los 29 narcotraficantes para hacerme feliz. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Entonces, como ve, estamos en un momento particularmente delicado. ¿Hacia dónde va a acabar esto? No tengo la más pálida idea, pero sí hay algo. Vamos a ver qué dice la presidenta el martes y el miércoles, porque el lunes y martes, el miércoles, perdón, es 2 de abril, y entonces ese es el día que se empezarán a aplicar, pero supongo que desde el martes la presidenta tendrá que decir algo. Si no es que, como decía el viejo noticiario de radio, si no es que ocurre algo importante, y se lo estaremos comunicando. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa con Trump, porque a la onda chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra cosa. Bueno. Aquí andamos agradeciendo al que nos acompañe, que haya pasado hasta ahora un buen día viernes, y ahí viene el fin de semana, y le vamos a contar qué tenemos el día de hoy para que usted sepa. Bueno, el golpe a armadoras con aranceles, ¿qué dice la industria? Esto es algo muy importante para que usted nos acompañe. Frene el INE la difusión de la arquidiócesis sobre el Poder Judicial, sobre la elección. La arquidiócesis dijo algo que me pareció bien. Yo no sé si en 1 minuto y medio o 2 podían los candidatos aparecer y decir aquí está y todo esto se difundiría.
terminaría por difundirse. Pero bueno, dijo hasta ahorita el INE que no. Vamos a hablar de qué es lo que se piensa de eso. Caso Cuau, ahora viene el tema del debate sobre el fuero que plantó Alfonso Ramírez Cuellar. Yo sé que Alfonso Ramírez Cuellar ya lo había planteado antes, pero qué desatino, al día siguiente de lo que pasó. ¿Quieren el desafuero? No, pues toda la oposición, por pírrica, por pequeña que sea, la oposición dijo, oigan, no jodan, ¿no? Bueno, y lo más relevante en cine y series para el fin de semana y el cultural, que es nuestro suplemento de mañana en La Razón. Bueno, le cuento muy rápidamente cómo anda el periódico, ahí lo tiene usted, para que sepa al rato. Nuestro director le va a contar todo lo que está ahí de promedio. Hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, bueno, anuncia Walmart en la mañanera inversión de $6,000 millones en 2025. No menosprecio lo que dice Walmart, pero esto era un anuncio que ya tenía algún tiempo planteado, que ya se materializó. Aranceles, acciones automotrices caen. Canadá frontaliza, México aguanta. La Segov destaca el trabajo de Puebla en seguridad. Bueno, pues ahí el gobernador que empieza a aparecer. Ahí está el tema Cuauhtémoc Blanco. La elección de jueces en los estados es un galimatías. Y esto es lo que tenemos. Al rato vamos a los detalles. Bueno, si le parece, vamos a empezar precisamente con el tema que se ha convertido clave ahorita, que es el golpe a las armadoras, ¿no? En las armadoras de automóviles de aranceles. ¿Sí podemos ir con ello? Sí, bueno. El anuncio de Trump sobre aranceles de 25% de importación de autos tiró índices de la bolsa del mundo, como se puede imaginar. El dólar también le fue bastante mal, está en 20.92, casi 21. Algunos hablan de que esto representa un golpe total de $4.8 mil millones. Sí, tenemos a Francisco González Díez, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, ¿cómo te ha ido? Con mucho gusto, Javier. Pues muy movidos, andamos por todos lados viendo qué es lo que va a pasar. Obviamente sin bola de cristal, pero con la preocupación latente. Pues sí, a ver. Híjole, es que entiendo, alguien me decía ayer, también de la industria, que todavía bien no entienden en qué va a consistir el arancel. Pero a ver, yo te diría, ¿qué tenemos que ver de lo que está pasando? ¿Por dónde se va a mover la industria? Pues que todos sabemos que es una industria importante, bollante, que ofrece muchos empleos, que además la industria mexicana tiene un reconocimiento mundial. En fin, a ver, ¿cómo ves, más allá de tus preocupaciones, por dónde le entramos, Francisco? Con mucho gusto. Bueno, primero dejar clara la parte concreta del sector. Las autopartes somos cerca del 25% de las exportaciones de México. Generamos $106 mil millones. Para tener una idea y que tu público compare, 65 mil millones son remesas, 30 mil millones es petróleo y gas, 30 mil millones es alimentos y bebidas, 30 mil millones es turismo. O sea, si juntamos estas tres, no nos alcanza. Aparte de este sector, tenemos de automóviles, que son otros como 65 mil millones en exportaciones. Entonces, realmente es el sector más delicado. Generamos 880 mil fuentes de empleo, todas formales, todas con buenos sueldos, todas con preparación y formación de años. Tenemos también una importancia a nivel mundial. Somos el cuarto productor de autopartes a nivel mundial. No somos pocos. O sea, un golpe a nosotros afecta sí a México, nuestra economía, nuestras divisas y al mundo. Bueno, ahora, en el terreno del qué se puede hacer, Francisco, digamos, con la poca información que hay, porque formalmente los aranceles se aplican a partir del miércoles 2 de abril. Te pregunto, ¿hay algún plan? ¿Qué están haciendo? ¿Tienen alguna idea de qué hacer, a pesar de que no está del todo claro de qué se trata, sino hasta la semana que entra? Claro que sí, mira, tenemos poca claridad y confusión. Sí. Son cosas distintas, pero nos afectan a final de cuentas en la toma de decisiones. Claro. Son 5 paquetes de aranceles que se han anunciado que nos afectan a nosotros como industria. El primero es el famoso 25% a México, Canadá y 20% a China. Es el que se está posponiendo hasta el 2 de abril. Este de aquí es el que tiene poca claridad de si sigue el plazo de pausa o si ya se aplicaría. El segundo paquete es el que bien mencionaste, aluminio y acero, que en principio también tuvo poca claridad y generó confusión. Poca claridad porque sale 2 días al 100% en todo el mundo, a todos se les cobraba y después salió 2 días después que nos iba a cobrar a aquellos exportadores de la región de Norteamérica que estuvieran amparados por el TEMEC.
Después de eso tenemos el tercer paquete que fue anunciado hace 3 días, es el del 25% a automóviles de todo el mundo y aparte es a ciertas piezas de alto valor como motor, transmisiones, baterías. Entonces tenemos una situación aquí de poca claridad, porque deja al secretario Lutnick la posibilidad de la exención del pago de arancel por la parte estadounidense. O sea, a diferencia del primero que era norteamericana, que cumpliera con TEMEC, este es estadounidense. Estos tres son los que ya están más claros anunciados, son al final de cuentas 25%. El cuarto viene siendo este de reciprocidad, que todavía no queda claro qué número va a ponerle a cada país. Y el quinto sería el que está trabajando con lo del cobre. Entonces, de esta forma, todo sumado, pues un auto puede valer al consumidor final pues un 65-70% más, fácilmente. Obviamente estamos haciendo cálculos con más detalle en lo que cabe esta claridad, pero ya despejando la confusión de cómo se carga lo estadounidense o lo norteamericano, el coche promedio hoy, como estamos, falta el 2 de abril, costaría en Estados Unidos $4,700 más. Es muchísimo, ¿no, Francisco? Muchísimo. Además, digamos, te colocas en una posición en donde la industria va a estar ahorcada, ¿no? Materialmente, porque, digamos, ni modo que bajes los precios, ni modo que des facilidades cuando pues no hay capacidad de maniobra, ¿no? Así es, viene un periodo muy complicado. De hecho, las armadoras lo que están pidiendo, las armadoras que están en Estados Unidos, lo que más les interesa es que las autopartes fluyan. Sí. Porque si no fluyen, no pueden armar, no pueden construir los automóviles ni seguir con su labor. Algo muy importante es que algunas han dicho algunas armadoras, yo puedo absorber el 25% por un plazo, por un tiempo corto. Estar bajo el agua no se puede hacer eternamente. Todos tenemos expectativa de que si llegara a aplicar por ya cualquiera de los aranceles, como el acero y aluminio, tengan un vencimiento pronto. Sí, híjole. A ver, otro asunto por ahí, Francisco, de la planta de producción automotriz en México, se habla constantemente de que los automóviles, en términos metafóricos, en su producción, van y vienen de Estados Unidos, ¿no? Porque llega de allá un producto, de acá se manda otro producto, en fin, todo esto. La pregunta aquí es, ¿hay automóviles hechos estrictamente por México, con producción mexicana, nada más, o ya todo se convierte en un multilateralismo, para decirlo en términos diplomáticos? El 100% son norteamericanos, todas las regiones. Toda la región. México no, ni Estados Unidos, ni Canadá produce un solo vehículo que sea 100%. Inclusive las nuevas marcas, las eléctricos estadounidenses, tienen una integración de partes mexicanas. A ver, ahora la pregunta es, ¿han hablado con el gobierno? ¿Qué les dice el gobierno? Porque además, se adelantó algo que sabíamos que se podía en un momento dado adelantar en función de la dinámica que rige la vida de este presidente de los Estados Unidos. Sí, obviamente el intercambio es estrecho. Estuvimos con el Consejo el lunes, vamos a volver a estar el día martes. Tengo reunión hoy en Secretaría de Economía con el subsecretario en una hora. O sea, la verdad, el intercambio es bueno, es positivo. Nos informan, les damos las herramientas que necesitan para exponer allá. La situación es que quien decide es una persona. Sí, claro. Ya ha habido momentos en televisión donde Lutnick, el secretario de Comercio, comenta que no va a haber pausas y a la hora sale que sí va a haber pausas. O sea, es muy difícil esa negociación, pero lo que se está haciendo es aproximándoles todo lo que se necesita, dejando claro la importancia de Norteamérica en el sector automotriz y dejando claro también que si se llevaran todo, que es una utopía, no sería de hoy a mañana, como algunos comentan. Navarro dice que hay líneas vacías, pues sí, vacías de gente. No hay quien pueda producir en Estados Unidos. Claro. Peter Navarro me refería al asesor de comercio exterior de Trump. Y con esta situación, pues si en algún momento esto siguiera y se pudiera llegar a transportar, es costoso en tiempo, en dinero y esfuerzo. Saldría muy caro armar algo allá, no hay gente allá, habría que cambiar las reglas migratorias porque pues se necesita gente con el expertise. Sería una sin razón el hacer este cambio que busca Trump y que definitivamente no vemos ni en el corto ni en el largo plazo que se vaya a dar. A ver, déjame hacerte una última pregunta, medio obvia, ¿no? Pero
¿Qué les dicen sus pares estadounidenses y canadienses, pero sobre todo estadounidenses, que sé que han estado en constante comunicación con ellos? Ayer estuvimos justo con ellos en Detroit y el mensaje es claro: necesitamos a Norteamérica, por favor, cero aranceles, respetar cómo está el tratado, es lo mejor para las autoparteras en Estados Unidos, para también las asociadas en Canadá. Es importante porque ya nos hemos ido acomodando, cada quien hace, como bien decías, las 5 o 7 veces que cruzan las piezas en los autos y demás. Ya tenemos una expertise y una mecánica de esta orquesta que es la industria automotriz. Me cambias los instrumentos y me vas a cambiar a final de cuentas el tono y en un principio pues no va a funcionar. Sí. Y tampoco, pues no sé, se requerían 30 años para reconfigurar y yo no sé qué pasaría en ese tiempo, ¿no? No. Bueno, oye, no te digo que qué pronosticas, porque como bien dices, un día dice una cosa y otro día dice otra cosa, pero qué panorama, digamos, si pudieras como calificarlo, qué panorama alcanzas a apreciar, qué alcanzas a ver, qué se dicen entre ustedes de la industria, con las armadoras, con las grandes empresas del automóvil en la zona de Norteamérica. Mira, un poco viene siendo la reacción de preocupación, porque sí, obviamente es un sector que planea 10 años, que tiene estabilidad, sí, claro, y esto pues mete mucho ruido. Pero algo muy claro para todos es que este sector no va por administraciones, va por inversiones a largo plazo. Entonces está la preocupación, está la molestia de la incertidumbre, pero con un gran pero viene siendo: somos Norteamérica a largo plazo, estamos produciendo en Norteamérica para muchos años. Entonces, en ese sentido, seguimos un poco esa tendencia del peso, no nos espantamos tampoco ni andamos en los 25 y luego en los 19. Creemos realmente que las inversiones que vienen, es cierto, se están frenando las nuevas, pero siguen construyendo las líneas que trajeron de Asia, se sigue construyendo las ampliaciones en el norte y en el Bajío. O sea, nadie paró lo que ya había echado a andar. Se están tomando su tiempo en las nuevas, pero sabemos que van a llegar. Francisco González Díaz, muchas gracias. Ahora sí que todos estamos en el mismo barco, mi querido Francisco. Muchas gracias por tu participación. Así es, Javier, con mucho gusto, que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí tiene usted lo que está pasando con la industria automotriz, con todo lo que ha cedido, con un personaje pues que está en primera línea, ¿no?, de todas las decisiones que se están tomando. Bueno, pasemos al INE, porque la Arquidiócesis de México planteó un asunto en donde invitaba a los candidatos, a partir del domingo serán candidatas, a participar y a mandar un video, y que pudiera la iglesia ser en algún sentido promotor de las campañas para que los fieles de la Iglesia Católica pudieran conocerlas. Entonces, empezamos por lo pronto con que el domingo 30 de marzo, este domingo arrancan las campañas, en el primer segundo, tal cual. Los candidatos que buscan a partir de este momento hasta las elecciones, recuerde que es el primer domingo de junio, pues lo que buscan es posicionarse. Aquí estoy, ¿no? La Arquidiócesis ofreció sus canales de difusión a aspirantes, pero el INE les dijo, ¡pac!, no. ¿Usted qué piensa de esto? ¿El INE debió haber cerrado la puerta o no? Se volvió ahora sí que el INE, para decirlo en términos religiosos, se volvió más papista que el Papa, ¿no? O sea, no valía la pena abrir esos canales. ¿Cuál es la razón por qué lo cierran? ¿Esta escrupulosidad de la Iglesia y el Estado o qué? ¿O la Iglesia se va a meter en las elecciones? Espérenme, pues, todo el asunto que López Obrador hizo durante mucho tiempo en su campaña en relación a los evangelistas, en fin, a grupos religiosos con los que él tiene empatía. Bueno, por lo pronto, pues hablemos lo tenemos con Jesús Valdés de los Santos, comisionado de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de México. Jesús, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, estimado Javier, muchas gracias por la oportunidad de saludarte, de saludar al auditorio y de platicar este tema que bien estás comentando. Pues, ha sido una semana intensa. No, Jesús. A ver, ¿qué piensas que les digan que no? O sea, espérame, más allá de religiosidad o no, digamos, es una elección, sé que lo han platicado ustedes en la Arquidiócesis, sé que sé que en sí todo el proceso de la reforma al Poder Judicial es controvertido en México y en el extranjero. Y de repente, pues sí, ustedes se pusieron de parte de, les echamos la mano, y el INE les dice, fíjense que no. ¿Qué fue lo que pasó, Jesús?
Mira, toda esta historia comenzó con escuchar a algunos candidatos que con toda la inquietud natural y con la cercanía que hay pues, a su iglesia, nos decían la complejidad de esta elección en que no tienen canales para promoverse. Sí. Y además de ello, pues no se está hablando del tema socialmente, ¿no? Entonces, analizamos en la arquidiócesis, junto con algunos abogados electorales, cuál era el margen de acción. Y el margen de acción primero que vimos fue que era muy amplio, porque como todo es inédito, todo se está armando conforme va caminando esto, pues el margen de acción era, bueno, pues podemos ayudarles a promover sus propuestas. No es que sean, y eso hay que tenerlo claro, no es que se conviertan en candidatos de la iglesia. Hombre, convocamos a todos. Y todo el que mandara su video, pues era bienvenido para subirlo a una plataforma y que la gente lo conociera. No íbamos a censurar a nadie, no íbamos a convertirlo en un candidato a la iglesia. Era promover una elección que ya tenemos en puerta, que es la realidad y que es muy importante, porque no es lo mismo votar por diputados que votar por jueces. O sea, si tú te equivocas al votar por un candidato a diputado y te resulta malo, bueno, pues es una muy mala noticia, pero digamos que va a ser uno más entre 500, ¿no? Sí. Pero si tú te equivocas en elegir a tu juez, pues ese juez puede meter a la cárcel a personas inocentes o puede quitarte tu casa. O sea, es muy peligroso si no ponemos manos en acción como sociedad en esta elección. ¿Qué argumentos esgrimieron, Jesús, como para decir que no? ¿Fue un no rotundo y ya no y ya? ¿O les dieron razones? Y cuando hablo de razones, también fíjate lo que son las cosas. Yo anoche y antenoche allá en el noticiario decía que a mí me parecía que la arquidiócesis había sido medio pichicata, porque le decía yo, 1 minuto y medio, 2, va a estar difícil que alguien explique, pero la otra fue, y a la hora de difundir, ¿cómo le vamos a hacer si todos participan? Era como una paradoja, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Jesús. Sí, ciertamente, pues en una elección tan compleja como bien dices, darles 1 minuto y medio, pues lo pensamos como lo básico para que la gente pudiera verlos, ¿no? Pero tienes toda la razón, 1 minuto y medio alguien no puede presentar su trayectoria y sus propuestas completas. Y comenzábamos por la parte de la Corte, sí, porque íbamos de arriba para abajo, ¿no? En este caso, pues la Corte es quien encabeza el Poder Judicial. Vamos a comenzar con ellos y dependiendo de cómo nos vayan al ejercicio, pues seguimos convocando hacia abajo, ¿no? Y además lo veíamos como un ejercicio de aprendizaje de todos, de cómo se compone el Poder Judicial, porque también es muy complejo entenderlo. Sin embargo, bueno, vimos las noticias, vimos las declaraciones tanto de la presidenta del INE, de la presidenta del Tribunal Electoral, en fin, y de la República, y comenzamos a analizar que cuando ya te están diciendo, aunque no tuvimos ningún comunicado formal, ninguna queja, ningún comunicado formal ni nada, pero cuando te están diciendo que es muy posible que se impugne a este tipo de acciones, pues preferimos ser prudentes. Esa fue una decisión interna de la arquidiócesis. Preferimos ser prudentes y mejor cancelar el subir estos videos en las plataformas de la arquidiócesis, cabe aclararlo. O sea, eso no quiere decir que no vayamos a apoyar si alguna universidad o algún grupo empresarial decide hacer esto. Ojalá que la autoridad se lo permita, porque tampoco está claro si lo pueden hacer a través de otro tipo de autoridad, otro tipo de instituciones. Pero preferimos ser prudentes porque no queríamos afectar a quienes nos respondieron que sí. El lunes mismo nos empezaron a llegar videos. Claro. No nada más de candidatos a ministros de la Corte, también de candidatos a jueces y a magistrados, porque sí están hambrientos, sí necesitan estos canales de comunicación con la sociedad y que son gratuitos, ni siquiera se les va a cobrar a nadie ni nada, ¿no? Pero sí es una necesidad real y bueno, pues ahora por prudencia decidimos no hacerlo para no afectarlos a ellos, porque la impugnación no recaería sobre la arquidiócesis, recaería sobre el candidato que incluso puede ser retirado de la boleta. Uh-huh. Ese es el gran problema que vemos. Sí. Oye, ¿qué van a hacer con los videos con los que se quedaron? ¿Cuántos videos les habrán llegado, Jesús? Pues mira, yo calculo que no fueron, como te digo, nada más para ministros de la Corte. Sí, claro. Fueron más interesados.
yo calculo que llegamos como a los 80 en 2 días. Sí, claro, y si esto hubiera seguido, vete a saber, ¿no? Así es, así es. De hecho, pues sí era un trabajal darle orden a todo esto, ¿no? Sí. Yo creo que se les va a contestar a cada uno en lo personal, así como se molestaron en hacerlo llegar. Sí. Y en su momento, pues se les pedirá la autorización para ceder ese video a alguna institución educativa, tal vez, que tenga una plataforma en donde pueda ser exhibido este video. En sentido estricto, razones concretas todavía ustedes formalmente no reciben, ¿verdad? No hubo, como te digo, ninguna impugnación formal, tampoco hubo ningún comunicado formal. Todo fue vía medios de comunicación y bueno, pues, pero fíjate que celebramos algo. Celebramos que queríamos que se comenzara a hablar del tema, sí, de la importancia de esta elección, de la importancia de darle canales a los candidatos. Y ambas cosas ya están ahorita en el debate. De hecho, hoy el INE sesiona para analizar este tema de qué canales pueden usar los candidatos para comunicarse con la ciudadanía. Hay quienes dentro del Consejo del INE creen que solamente el INE tiene la responsabilidad de hacerlo, lo cual creo que sería pues muy poco para el tamaño del reto que tenemos. Y hay otros consejeros que dicen, no, esto tiene que flexibilizarse y tenemos que permitir que otras instituciones entren. Entonces celebramos que esta iniciativa de la arquidiócesis sirvió para poner en la mesa el debate. Es que yo creo que quizás esté el asunto religioso, ¿no? Que ya sabes, vete a saber si separación, iglesia-estado, lo que quieras. Pero segundo, también hay algo que es cierto, Jesús. Perdóname, la elección no calienta, ¿eh? Yo creo que, oye, los pronósticos más alentadores son que estaré votando el 15% del padrón electoral. Te va a llevar casi 13 minutos el voto, según un consejero, Hugo Kup, el consejero del INE. Y tercero, hay estados como Durango que van a recibir 12 y hasta 13 boletas porque hay elecciones locales en Durango y Veracruz. Tienes toda la razón. La verdad es que eso lo veíamos. O sea, estamos por iniciar ya las campañas en unos días y los mismos candidatos nos lo decían, es que ni siquiera la gente piensa ir a votar. Sí. Mis amigos, ¿no? En fin. Entonces, por eso fue también el planteamiento de ponerlo en la mesa, de empezar a hablar este tema. Sabemos que en la agenda hay muchísimas cosas que hablar, y en la agenda nacional y en las agendas locales, pero esto es muy importante. O sea, si no vemos por quién podemos votar, la verdad es que hay que reconocer también que dentro de la complejidad podemos elegir a los que consideramos buenos en una boleta muy, muy grande, sí, en la que hay un montón de recuadros a rellenar. Bueno, por lo menos no nos obligan a rellenar todos los cuadros. Podemos votar por los que sí conocemos, sí nos convencen. Sí. Y listo, ¿no? Porque imagínate tener que conocer a 90 y tantos jueces que por lo menos tendrías que elegir, ¿no? Es muy, muy complejo. Sí. Habrá quien lo logre, pero habrá quienes no lo logremos y podemos flexibilizar el voto así. Yo pienso que, como diría aquello del Yogi Berra del béisbol, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba. Vamos a ver qué pasa la semana que entra, Jesús, y te quiero agradecer muchísimo que estuviste con nosotros. Sí, no, pues yo a la orden, de verdad te agradezco, al contrario, el espacio, y como dices, esto no se acaba hasta que se acaba. Las reglas, pues espero que no estén cambiando demasiado, pero se tienen que ajustar, eso sí, porque se va viendo en el camino que hay muchos cabos sueltos. De repente da la impresión de que no se nos vaya a meter el espíritu de Trump, de como digo una cosa, digo otra cosa, ¿no, Jesús? Esperemos que no, porque también se requieren certezas tanto de los candidatos como de la ciudadanía. Sale. Gracias, Jesús, muy buenas tardes. Gracias a ti. Hasta luego. Que tengas muy buena tarde. Gracias. A ver, mire, tenemos aquí en nuestra, si podemos poner en la pantalla, que yo debía haberlo hecho antes, pero está interesante esto, mire, para que usted lo vea. Va a ver, el 30 de marzo, o sea, el domingo, a primero y segundo, inician las campañas. Segundo, 60 días de duración. Esto es importante porque recuerde que la elección es el 1 de junio. Tercero, el 28 de mayo concluye el periodo. Quiere decir que igual que una elección, 4 días antes de las elecciones se cierra, hay veda. Y cuando digo hay veda,
pues yo quisiera pensar que son 4 días como para que pensemos los ciudadanos, pero yo me pregunto si vale la pena meter 4 días estando la elección como está. Yo me iría hasta el final, hasta el sábado, pero bueno, es un asunto que además hay que discutir también en los procesos electorales. No todos los países, hay muchos países que no tienen el mismo sistema. Estados Unidos hace campañas electorales el mismísimo día de las elecciones. Y bueno, como ve, 881 cargos están en juego. Hay unos que son para todo el país, que tienen que ver con las y los ministros, la Suprema Corte de Justicia, y hay otros que son locales, y algunos son regionales. Perdón, creí que iba a estornudar. Es un galimatías. Pero yo nunca estuve de acuerdo, y usted, si me ha hecho el favor de seguirlo, lo sabe, pero también soy de la idea que no estando de acuerdo, si esto ya se echó a andar, y esto es lo que tenemos, hay que empujarlo, y hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, vámonos a nuestro tercer asunto de este día. Fíjese que el tema le decíamos al inicio, ¿no? El tema que tiene que ver con Cuauhtémoc Blanco, pues no ha parado, no ha parado ni parará. A ver, Cuauhtémoc Blanco liberó, la libra, el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados, pero se metió el tema del fuero en la Cámara de Diputados, y no le fue muy bien, pues porque parecía muy oportunista del día siguiente de lo que había pasado, saliera Ramírez Cuellar a decir, vamos a proponer, tenemos una iniciativa. Bueno, espéreme, y lo que son las cosas, ¿no? Algunos legisladores de Morena, como el presidente del Senado, dijo, no, yo no estoy de acuerdo, nos pueden hacer algo, y no sé qué. Señor, vean la calle, a cualquiera le pueden hacer algo, por favor, hombre, si de eso se tratara. Bueno, algunos diputados de Morena dicen que el exgobernador de Morelos puede ser detenido con fuero, genera un doble debate, y ayer el exfutbolista acudió, bueno, ya le decíamos al inicio, a la Fiscalía de Morelos, y dijo que nadie lo protege, pero llegó con guaruras en una camioneta, entró hasta el fondo de la fiscalía, no tuvo que hacer fila para entrar, ni siquiera le pidieron su INE para entrar. Con eso le digo todo. Bueno, y es verdad, ¿no? Quizás, pero debió decir nada, y ahí está su fuero, y punto. Y ahí tiene al futbolista. Bueno, vámonos con, sí, lo tenemos, Arturo Ávila, quien es el vocero de los diputados de Morena. Querido Arturo, diputado, gracias, ¿cómo has estado? Javier, con el gusto de saludarte como siempre. Gracias. La verdad, ¿qué piensas de todo esto? Y también te diría, a ver, Ricardo Monreal diciendo, atacando, casi materialmente criticando a las diputadas que votaron en contra de Cuauhtémoc. Y espérame, pues es un punto de vista, ¿no? Todo tiene que ser disciplina de partido y todos vamos a la misma. ¿Cómo funcionó todo esto, Arturo? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo te diría primero que ha habido, digamos, quizás espacios de información equivocados, y me parece que es bien oportuno aclarar qué es todo lo que está pasando. Lo primero que te diría es, ¿qué se votó en el Pleno? O sea, ¿qué votaron las y los diputados en el Pleno hace unos días? Votaron un dictamen. De ninguna manera fue el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Y eso me parece importante porque se convirtió o dio la impresión, o algunas y algunos comunicaron, ¿no?, que se trataba un tema de proceso de desafuero, y no fue el caso. ¿Por qué la sección instructora, que es la encargada, Javier, de determinar si hay efectivamente responsabilidad de una diputada o un diputado en un juicio de desafuero, determinó hacer un dictamen desechando este dictamen? Y eso también es importante clarificarlo. Lo determina porque la información que envía la Fiscalía General del Estado de Morelos fue sumamente deficiente. Y la ley es muy clara en términos de responsabilidades administrativas, que las y los diputados solo pueden hacer, o solo pueden ejercer estas diligencias en torno a la información que les envía justamente la Fiscalía. Entonces, con un expediente tan flojo, con un expediente que no tenía información, en donde incluso se le solicitó a la Fiscalía General del Estado de Morelos 2 veces que pudiera enviar información incorrecta, lo que se trató de hacer es, 1, proteger el derecho de las víctimas, y tú me vas a decir cómo. Bueno, pues primero, ¿no?, dejando a salvo los derechos de la víctima. 2, que era bien importante, evitando que el proceso siguiera a tal grado que el presunto culpable o que el presunto agresor pudiera ampararse, y eso también me parece bien relevante. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué está buscando la sección instructora? ¿Qué se votó o qué votaron las y los diputados en el Pleno? Votaron para que la Fiscalía del Estado de Morelos
haga bien su trabajo, complemente bien la información y así la sección instructora pueda tomar una determinación siempre pensando en la víctima como el bien tutelado supremo del derecho, que nos parece muy importante proteger. Y además también me parece que si el tema seguía en ese impar de estar pidiendo información y alargando una sección instructora que no recibía información, pues estaríamos revictimizando a la persona que es la que presentó la denuncia. Creo, honestamente, Javier, que sí hubo temas desafortunados, que hubo expresiones desafortunadas y que lamentablemente en términos de comunicación quizás no se explicó, no se mandó el mensaje correcto, pero me parece que es bien oportuno decir, oye, ¿qué está pasando? Lo que se está buscando es que ahora sí la Fiscalía del Estado de Morelos se ponga a hacer bien su trabajo. ¿No fue mucha rudeza innecesaria contra las diputadas de Morena que votaron en favor de que se le quitara el fuero, entendiendo claramente que esto no determinaba el asunto, que se estaba discutiendo el trabajo de la sección instructora? Esta sección, Arturo, muchos diputados con los que yo hablé, diputados de partidos, fue entregado el documento hasta el mismo día en que se fue la sesión, en la mañana, a las 10 de la mañana, me lo dice entre otros Patricia Mercado. ¿No te parece que ahí también vino todo este asunto? Y ahora también el propio Ricardo Monreal lanza declaraciones, es cosa de que veas hoy simplemente el Universal, que parece como de rudeza innecesaria en votaciones que se dieron el día en que se debatió el tema referido. A mí me queda clarísimo que no le iban a quitar o no el fuero, ¿no? A mí me queda clarísimo que lo que tenía que era discutirse el tema, la sección instructora, pero también pareciera que es más importante el victimario, presunto victimario, que la víctima. Sí, y ese me parece que fue el mensaje equivocado, ¿no? Cuando digo que hubo eventos desafortunados, pues ese es uno de los eventos desafortunados, porque no se trataba de un evento en donde si se estaba determinando si se protegía a una persona o no se protegía a una persona. Se trataba de un asunto técnicamente jurídico, técnicamente legal, y me parece que el debate parlamentario se salió de control. Y en esa lógica, pues de pronto vimos expresiones de algunas compañeras, de algunos compañeros, ¿no? Que en algunos casos parecía que estábamos debatiendo el desafuero de Cuauhtémoc Blanco y no era el caso, ¿no? Yo te diría, Javier, como vocero del grupo parlamentario, por lo menos mi experiencia particular es que hubo absoluta libertad para todas las compañeras de tomar la determinación que ellas quisieran, como siempre la ha habido en este grupo parlamentario. Hubo una previa a la asamblea plenaria para que pudiéramos conocer de viva voz todos los detalles de la sección instructora, incluso escuchamos al presunto responsable también, y para que cada quien tomara y formara su propio criterio, ¿no? Entiendo que hubo 25 compañeras que decidieron votar en contra del dictamen y están en todo su derecho, entiendo que 7 se abstuvieron, entiendo que otros más decidieron no acudir ese día a la Cámara de Diputados y que el resto de las diputados y los diputados votaron a favor de este dictamen, ¿no? Yo qué diría, pues tendríamos ahorita que estar pensando en dos cosas, Javier. Una es en exigirle a la Fiscalía que actúe de forma responsable, y dos, en entrarle al debate del fuero. Me parece que es oportuno, me parece que nuevamente hay un tema, ya la propia presidenta de México lo dijo ayer en la mañanera, si no me equivoco, que es oportuno entrarle al tema del fuero para ver cuáles son las consideraciones constitucionales que tendríamos que pensar, pues evidentemente para que ningún responsable de la comisión de un delito se salga con la suya, ¿no? Sí. Pero también cuidando los límites constitucionales, ¿no?, de la inmunidad parlamentaria, para que alguien que está ejerciendo esta labor legislativa y que obviamente está confrontando siempre espacios de poder, pues no sea un perseguido político. Sí, bueno, eso sí queda claro. Entiendo que hay muchos temas de los cuales sería muy largo conversar, que están en curso, diría yo, Arturo. A ver, una última cuestión. Ha sido muy señalado que Cuauhtémoc Blanco haya llegado a la Fiscalía con su camioneta, con guaruras, haya entrado, a diferencia de cualquier otro ciudadano. Entonces, nadie me protege, pero ya quisiera cualquier ciudadano haber entrado a la Fiscalía para un asunto personal, que lo trataran como agente VIP.
Mira, me parece que lo importante es que se presentó en la Fiscalía General del Estado de Morelos, ¿no? Ese fue el compromiso que hizo con el grupo parlamentario y me parece que mientras más pueda aportarse a que se construya un expediente que no tenga ninguna vinculación política, porque también hay que decirlo, o sea, el expediente se lo manda Uriel Carmona, que fue el fiscal que encubrió ciertos feminicidios, algunos asesinatos, que está prófugo de la justicia y que fue un rival político de Cuauhtémoc Blanco cuando era gobernador, ¿no? Ojo, yo nada más lo emito como un elemento para que la gente que nos escucha haga un juicio de valor. Entonces me parece que lo importante es que ya no existe ese conflicto de interés y que hoy una nueva fiscalía puede empezar a construir una carpeta de investigación que nos permita al final concluir con la verdad y con la justicia. ¿Qué van a hacer con todas las señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación y con una denuncia que ya está en curso de 40 millones de pesos de irregularidades en la gestión de Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué van a hacer como partido, como Morena? ¿Lo van a revisar? ¿Qué es lo que va a suceder en ese sentido? A ver, la Fiscalía tiene que integrar todas las pruebas y nosotros, te lo digo desde ahorita, Javier, jamás vamos a permitir, nunca vamos a permitir un espacio para que alguien que comete algún delito, que comete alguna falta administrativa, se salga con la suya, ¿no? Fueron años de lucha, años de criticar este tipo de cuestiones y por supuesto que si queremos presentarnos con una cara distinta, pues tenemos que actuar en congruencia y no permitir que nadie salga con la suya si comete un acto ilegal. Arturo, gracias, que tengas buen fin de semana, si tienes fin de semana, ¿no? Si es que lo tienes. Espero, querido Javier, te mando un abrazo muy fuerte, saludos con mucho aprecio. Saludos, hasta luego, gracias. Hasta luego. Arturo Vela, quien es el diputado vocero de Morena. Bueno, a ver, ¿podemos ver el suplemento? ¿No? Ahí, mire, la portada del suplemento de mañana, también en una de esas, a ver si podemos ver cómo va nuestro portal hoy, vale la pena. Pero mire, por lo pronto vamos a ver el suplemento de mañana, que está muy interesante. Bueno, Fitzgerald y Gatsby, el problema de los dos cuerpos, Ariel González, suplemento de La Razón. Como un agujero negro clavado en la entraña, la música de Ronald Kane, por parte de Luis Arce, y tenemos también como artículos el arte digital de Luis de la Fuente de La Razón. Está muy padre la portada, porque siempre lo podemos ver desde arriba otra vez para que sepamos. Ahí tiene Agnes Heller, Arte contra Civilización de Elena Enríquez Fuentes, Manual de Resurrección para la novela negra de Cuitláhuac Moreno, y Carlos Velázquez, que cada semana en verdad es muy leíble, la verdad. Dice, nos vemos en el baño, la culpa es de Nueva York, a ver qué hay para que veamos, ¿no? Entonces es lo que tenemos. Y ahora, si le parece, vamos a entrar siendo viernes, pues qué vemos, qué no vemos, ¿no? Hay que ir viendo ahí qué cosas aparecen en el cine. Gerardo Gil es crítico de cine, lo tenemos, ahí ya lo tenemos. A ver, Gerardo, qué ver, qué no ver este fin de semana, todo el mundo me anda hablando, no le he podido ver, la de la adolescente, pero prometo este fin de semana acercarme. ¿Cómo estás, Gerardo? Encantado de la vida, Javier, de estar platicando contigo sobre esta serie, que la verdad es que sí se convirtió en tendencia en redes sociales esta semana y en la semana, bueno, de su estreno, y ha tenido también alguna repercusión política, porque incluso ya ha habido, digamos, diputados, ¿no? Que han pedido, por supuesto, en el Parlamento, una diputada británica, Anneliese Midgley, que pidió que la serie se le mostrara, ¿no?, a los niños para evitar el tema de la misoginia. Eso ha tenido un impacto muy interesante, esta serie de adolescencia. Y bueno, independientemente de este tema, también habría que destacar el hecho de que se considera una serie de perfección televisiva, como no se había hecho en décadas. Esto lo llegó a publicar Rotten Tomatoes. En primer lugar, por los planos secuencia, ¿no?, que se manejan en cada episodio. Cada episodio nos cuenta prácticamente un solo hecho de un asesinato de un adolescente perpetrado por un chico de 13 años, y todo en torno a planos secuencia, lo cual le da una narrativa muy interesante
y una visión diferente a las posibilidades de la televisión actualmente. Son 4 episodios. En el primero, bueno, detienen al niño que básicamente comete el asesinato, Jamie. En el segundo se llevan a cabo las investigaciones. El tercero es muy interesante porque es la parte, digamos, como de una psicóloga platicando con el chico. Y bueno, el cuarto ya es la parte conclusiva, porque es una serie conclusiva sobre qué es lo que va a pasar con la familia del niño que cometió este asesinato. Hay varios temas, Javier. Primero, destacar la actuación de Owen Cooper, el niño que interpreta a Jamie Miller. Está estupendo el chavo, al grado de que ya pues va a hacer carrera, ¿no?, en el mundo del séptimo arte. Esto es lo primero que él había hecho. Y lo segundo, la capacidad narrativa de un hecho tan duro, tan complicado, tan difícil en torno a un plano secuencia, porque sí es una serie de, pues de investigación, pero también es una serie de personajes muy bien escritos. Uno llega a tener cierta... yo no sé, Javier, si empatía, porque es de repente muy difícil decir esto en torno al chico que comete los asesinatos, pero no deja de verlo. O sea, como espectador uno lo ve como un niño de 13 años que acaba de cometer un acto terrible y que tiene su futuro, por supuesto, arruinado. Vale muchísimo la pena ver esta serie. Está muy bien narrada, tiene personajes muy bien definidos y sobre todo yo creo que vale también la pena la dirección de actores, que todos están estupendos, ¿eh? Sí. Los creadores de esta serie son Stephen Graham y bueno, la dirige Philip Baranti y la protagoniza, bueno, Stephen Graham, que es un actor más o menos conocido, ya había hecho varias cosas, pero el chico está estupendo, Javier. Sí. La serie te la recomiendo mucho, no te la pierdas, porque te va a atrapar desde el primer episodio. Técnicamente es impecable, ¿eh? Qué bárbaro. Oye, impecable la serie. Me leí una crítica del New York Times en donde pone, además del énfasis de lo que tú planteas, dice que el papá del chavo es un actor que por fin empieza a tener reconocimiento, que es realmente un gran actor. ¿Es así? Sí, totalmente, porque este personaje lleva una muy buena parte del tono melodramático. Sí. Fíjate que teniendo mucho cuidado de spoilear de repente la serie, la historia, sí. Tiene momentos muy difíciles. El papá, por supuesto, al principio cree en la inocencia de su chavito, o sea, está convencido que su hijo además es una víctima de las autoridades. La serie no pretende en ningún momento mostrar al personaje del niño como alguien inocente. Se sabe casi desde el principio que él cometió este hecho terrible, pero la reacción del padre cuando se da cuenta que su hijo es responsable de esto, los matices del actor cuando llora y se da cuenta lo que sucedió, no colocan a este hombre como verdaderamente un primer actor, ¿eh? Es una de las grandes escenas de esta serie. Y sí, que creo que lo ubican a este actor que no era muy conocido, lo va a catapultar sin lugar a dudas. Y no creo que nada más a él, sino a varios de los actores de esta serie. A ver, oye, ¿qué otra cosa veremos? ¿Qué nos propones para este fin de semana? Digo, ni hablar, ahí es muy bonito ir al cine, pero ahora pues te acabas quedando en tu casa, ¿no, mi querido Gerardo? Sí, fíjate que hay un estreno interesante. Interesante, yo creo que a pesar del mismo estreno, que es Peter Pan Neverland Nightmare, que es la versión de cine de horror de Peter Pan. Ya ves que ahorita está como de moda sacar estas versiones de horror. Sí. En este caso, la película la dirige Scott Jeffrey. Y bueno, a mí me parece que hacen evidente lo que es obvio en la historia de Peter Pan. Peter Pan, tal cual, o sea, el personaje Peter Pan se dedica a secuestrar niños, se los lleva, los aparta de sus padres, de su casa, para un tema ahí como de terror muy bien definido. La película es un homenaje o utiliza el referente como fin, no como medio. De repente vemos ahí mucho de Stephen King, vemos ahí mucho de Guasón, todo está cargado de referentes y tiene una explicación. Al final este es un cine hecho por amantes del cine, digamos de cierta manera por aficionados, y se ve reflejado en los constantes citas de diferentes películas que tiene esta película de horror de Peter Pan, que tiene algunos buenos momentos y que parte, por supuesto, de Winnie Pooh, Miel y Sangre. El artífice de todo este tipo de historias es Rice Frank Waterfield, porque ya también viene Bambi, viene la venganza de Bambi, imagínate nada más. Entonces, bueno eso. Yo lo que digo es que
va a ser como muy difícil de repente hacer más cargada todavía a Bambi, pero es un universo propio e independiente de todas estas películas, y vale la pena la versión de horror y terror de Peter Pan, porque tiene algunos muy buenos momentos, algunas buenas escenas, en contraste con el horror que fue en taquilla Blancanieves. Sí, que fue un horror, ¿no? Y además, muchas críticas. A ver, cerremos, o alguna otra cosa que nos sugieras, que nos propongas para cerrar la conversación. Pues mira, yo recomendaría básicamente en esta ocasión echarle un ojo a Blancanieves, nada más para que no nos toque en frío esta película y podamos entrar al debate en redes y hacerla pedazos, pero con la conciencia tranquila de que sí la vimos. Es una lástima lo que hicieron con esta película, una verdadera lástima lo que hicieron con esta película, pero al final la corrección política y todo este tema woke fue lo que le cobró factura a Disney, y la recomendación pues es Adolescencia. Gran serie, Javier. Sale. Bueno, te mando un gran salud. ¿Sabes cuál me eché el otro día? La de Emergencia, es la vida de Indira Gandhi. Ah, sí, muy buen trabajo. También, pues esa también vale mucho la pena, fíjate. Sí. Pero ¿sabes qué? Muy buena. Me sigue impresionando. Digo, así es el cine de la India, ¿no? Pero a la mitad de la película se ponen a cantar en medio del drama. Eso es un poquito como difícil a lo mejor para nuestra cultura cinematográfica, ¿no? Es desconcertante, absolutamente desconcertante. De repente estar viendo una película y que se pongan a cantar con los números musicales tan bien montados de repente. Pero bueno, pues es una de las industrias cinematográficas pues de mayor dinero a lo largo del mundo, y la gente va muchísimo al cine. Sí. Me preguntabas una opción más, bueno, pues ahí está Memorias de un Caracol. Todavía vale mucho la pena todavía ver esta película y aguanta una semana más en cartelera. Bueno, te mando un gran saludo, buen fin de semana, buen fin cinematográfico de semana. Claro que sí, Javier. Adiós. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, nos estamos yendo y vámonos con Adrián Castillo, director de La Razón. Querido Adrián, muy buenas tardes. ¿Por dónde va La Razón el día de hoy? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal, Javier? Oye, fíjate que pues hoy vamos a estar poniéndole la mirada a un tema internacional que está ocurriendo en estos momentos, el terremoto en Myanmar y Tailandia. Sí. La verdad, con unas escenas brutales de dramatismo que se están generando en este lugar. Vamos a referir siempre estas cuestiones de las que a México son muy cercanas, porque las hemos vivido muy de cerca también. Hay verdaderamente una situación de emergencia en estos dos países. El terremoto fue de 7.7 grados, tuvo una réplica de 6.4, entonces verdaderamente lo que tenemos ahorita de información pues es toda esta afectación y todo este impacto. Entonces vamos a estar pendientes de este tema, además de otros que están más o menos ya empezando a sonar, de los que ya tocaste también en el programa, el tema de la elección judicial, la elección de jueces, ministros y magistrados, que va a empezar ya su proceso de campañas. También vamos a estar sobre este tema el día de hoy para tener referencias mañana, sábado, y que de hecho ya desde hoy traemos un trabajo que pues me gustaría también rápidamente comentar, Javier, sobre si de por sí el tema de la elección en la parte federal, digamos que genera algunas alertas, prende algunos focos amarillos. Hay que echarle un vistazo a lo que está pasando también en las elecciones que van a ser a nivel estatal. 19 estados tienen también elecciones de jueces locales, y la verdad es que le estamos dando reflejo a un estudio de México Evalúa donde habla de cómo hicieron estas reformas prácticamente como pudieron, como quisieron los congresos de los estados para poderse ajustar a estos procesos y comicios. Y cada quien puso las reglas que quiso. Hay lugares en donde sí están pidiendo, por ejemplo, el tema de la experiencia, 35 años más experiencia de por lo menos 3, pero hay estados que no tienen absolutamente nada sobre eso, y ya con que hayas salido de la escuela a los 18 años te puedes postular, ¿no? Entonces ahí hay estas cuestiones, la 3 de 3, por ejemplo, en algunos se pasó completamente por alto, no se está pidiendo nada en torno a la 3 de 3 que se refiere al tema de género, ¿no? Que no sean deudores alimentarios, que no tengan sanciones penales relacionadas con cuestiones de género. Esto también pues, se desdeñó. Les recomiendo echar un vistazo a este tema que tenemos el día de hoy. Y Javier, pues ya le diste una probadita ahí también al tema del cultural. Yo creo que el dossier central que nos presentan Delia Juárez, la directora del Cultural, y Mariana Ruiz Montel, su editora, está de lujo. Es este trabajo a 100 años de la publicación del Gran Gatsby, esta novela referencial de las letras de Estados Unidos y bueno, referencial también a nivel mundial, donde se
digamos, se revelan algunos misterios de esta novela, y donde siempre están entrelazados la vida de este personaje que siempre ha llamado también mucho la atención, que es el propio autor, ¿no? Que es Francis Scott Fitzgerald, y pues el Gran Gatsby. Pues ahí está, esa sería la propuesta, Javier. Oye, hay por ahí, bueno, está la película de Robert Redford, ¿no? Que salió de Gatsby, y luego creo que está la de Leonardo DiCaprio también. Leonardo DiCaprio también tiene una película. Sí. No vi la de DiCaprio, pero sí vi la de Redford, y digo, habiendo leído la novela, me pareció a mí buena, ¿eh? Robert Redford está muy bien, y mira que Robert Redford nunca deja de ser Robert Redford. Sí, Javier. No, bueno, y ya que comentas la otra película también, ¿cómo se llama? DiCaprio. De DiCaprio, esa es. Yo vi más la de DiCaprio. Sí. Esta otra, la que me comentas, no la tengo tan referencial, pero esta de DiCaprio también es una creo que estuvo hasta nominada. Bueno, Hilda sabe mejor, ¿eh? Ahí Hilda la que sabe. ¿Estuvo nominada? Sí, estuvo nominada, nos dice. Estuvo hasta nominaciones. Sí. Entonces recuerdo que es una gran película también. Bueno, pues buen fin de semana, mi querido Adrián, ahí nos vemos el lunes. Gracias, Javier. Saludos. Gracias. A todos. Hasta luego. Bueno, con esto nos vamos. Nos vemos el próximo lunes a las 12 de la mañana. Aquí estaremos en Mediodía con Solórzano a través de el YouTube La Razón, que es nuestro canal. Y que tenga buen fin de semana. Hay cosas buenas el fin de semana. Echen una miradita al Cultural, de nuevo le digo, al periódico mañana. Ya sabe que el domingo descansamos, pero el lunes estamos aquí. Bueno, buen fin de semana. Pásela bien en nombre de todas y todos. Gracias que estuvo en la semana con nosotros. Adiós. Bueno, ahora